Chao, 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 chao. ¡Oxígeno! Sin lugar a dudas, una de las historias negras de nuestra sociedad fue la de Cromañón, el mal llamado Historia de una crónica anunciada. Y esto fue lo que dividió nuestra sociedad entre las responsabilidades del Estado y los particulares. Lamentablemente ha llevado a más de 200 muertos, en los cuales no solamente tenemos adultos, sino también menores. ¿Y por qué estoy diciendo esto? El 30 de diciembre del 2004 marcó un momento donde en nuestra sociedad no teníamos un control adecuado en los lugares bailables y en las concentraciones de jóvenes. Lamentablemente, Cromañón no contaba con habilitación y había en ese lugar cerca de más de 3.000 personas, cuando la habilitación era cerca de 1.300 personas. No solamente eso, sino que además no contaba con la autorización de los bomberos, los matafuegos estaban vencidos y las salidas de emergencia estaban totalmente cerradas. Eso generó que al momento de prenderse una de las bengalas, producto del recital de callejeros, que si bien sabemos que ese grupo tenía como mito, como forma de festejo, la utilización de las bengalas, y se habló también del tema de los cacheos en la entrada del mismo, que si bien existieron, por el otro lado se lograron pasar las bengalas. No sabemos todavía quién fue el que las logró pasar, y esa bengala generó el desastre que después se llevó la vida de más de 200 personas. Salí de mi casa, me tomé colectivo, llegué a 11, cerca de 8:30 de la noche, por ahí. Fui a tomar una cerveza y a la vuelta a un kiosco antes de entrar, y bueno, tipo 9 entré. Justo cuando entré, estaba por empezar el recital de Ojos Locos. Me quedé ahí un rato sentado cerca de la puerta, y porque mucho no me interesaba la banda, y me quedé ahí sentado mirando con la gente que entraba y un poco de recital. Ya cuando en la entrada, ya los días anteriores casi que no se habían revisado. Por ejemplo, el martes entraba como quería, o sea, no me revisaban nada. El miércoles ya me revisaron un poco más, antes de entrar me hacían sacar las zapatillas, todo. Y el jueves ya todo era muy exhaustivo, la revisión antes de entrar al cacheo. Y bueno, veía cómo entraba gente, igual entraba bengala, apenas entraban al lugar ya se sacaban de los pantalones, la cintura se sacaban alguna bengala o cosas que entraban, y bueno, me quedé mirando así esas cosas. Te revisaban cosas que no podía pasar una bengala, era imposible pasar una bengala, aparte era verano, hacía mucho calor, estás con ropa liviana, o sea, no sé por dónde habrán pasado, porque por ahí era imposible. Entonces entramos y nos quedamos atrás de la consola de sonido, que había una barra, porque estaba lleno de gente y no se podía avanzar más, o sea, tenías que esperar que se abra algún agujero cuando haya un tema, y vos te metías en el medio y te ibas para el medio o a donde quieras, pero mientras tanto tenías que quedarte de atrás, o sea, porque llegué tarde y por la cantidad de gente que había. Quedé más o menos un poco más adelante de la consola de sonido, escuchando la banda soporte, y me acuerdo que terminaron y empezaron a pasar temas de La Renga y Los Redondos, y toda la gente agitaba, y en ese momento, música de un equipo, la gente ya habían prendido un par de bengalas. Entonces Chabán puteaba, salía a hablar para la gente y lo puteaba, tiraba comparaciones con lo que pasó en Paraguay, decía que si se prendía fuego nos moríamos todos, que así no íbamos a salir todos, no podía salir toda la gente que estaba esa noche ahí, no podía salir por las puertas. Yo lo tomaba como algo anecdótico, no creía que se iba a prender fuego el lugar. Yo estaba apretado, estaba así, no me podía mover. Entonces, por ahí al minuto y medio, yo veo para el lado donde estaba el escenario, y ya empiezan a aparecer las primeras luces que apuntaban al techo, que eran de las candelas. Venían dos de este lado y una de este. Y empezaban, yo pensaba, la puta madre, se va a prender fuego. Sin lugar a duda, uno de los temas que se diferenció, este tema, como bien lo dije en el comienzo del video, fue las responsabilidades tanto del Estado como de los particulares.
En el tema del Estado no solamente se vio la falta y la omisión del Estado en lo que tiene que ver con el control. Lamentablemente en nuestro país siempre cuando suceden las cosas es cuando aplicamos las leyes y no por un tema de prevención. No solamente en el gobierno de Ibarra, que se encontraba en ese momento, hemos analizado la figura de la omisión de los deberes de funcionario público, sino también otro tipo de delitos que se desarrollaron como consecuencia del incendio. Vuelvo a repetir, no había un control adecuado sobre el lugar donde se había realizado este recital, que era Cromañón, no existían los controles respectivos y a su vez tenemos la responsabilidad de los particulares, los cuales ingresaron con estos elementos de bengala que conllevó a un incendio que fue su propia muerte, porque como bien dije anteriormente, no había salidas de emergencia habilitadas. Al estar todas estas personas, digamos, de una forma acumuladas o hacinadas, porque volvemos a repetir, había más de 3.000 personas cuando el lugar estaba habilitado para 1.300. Cuando quieren salir del lugar, se encuentra con que la salida de emergencia se encontraba clausurada. La salida principal era muy pequeña y entonces se produjo una de las avalanchas. Muchas de las personas no murieron por el incendio, muchos murieron justamente por estas avalanchas y murieron aplastados. Otras de las responsabilidades que también se habló, además de, vuelvo a repetir, de las del Estado y de los particulares, de los participantes de este tipo de recital, es qué responsabilidad tenía la banda, qué responsabilidad tenía aquellos que efectuaron los controles y qué responsabilidad tenía el organizador del evento. Por eso, no todos tienen la misma responsabilidad, si bien hubo penas y sanciones para todos, y es más, muchas veces las personas dicen, bueno, pero en realidad acá la responsabilidad mayor la tiene el Estado, sin lugar a dudas, pero el todo hizo que se llevara esta desgracia. En primer lugar, porque el organizador siempre cuenta con una responsabilidad. El organizador, por más que haya delegado a otra persona el tema del control, el tema de la seguridad, tiene una responsabilidad en esto. Sin lugar a dudas, las bandas también tenían una responsabilidad porque eran justamente quienes arengaban con el tema de los fuegos artificiales o de las bengalas específicamente en los lugares donde ellos tocaban. Tenemos que hacía unos meses atrás habían tocado justamente en el Congreso y en ese mismo lugar también habían utilizado bengalas. Entonces, lamentablemente también ellos tienen una responsabilidad. Entonces, las figuras que tenemos de delitos es el estrago doloso en cuanto a la responsabilidad del Estado, la omisión de los deberes de funcionario público, y en cuanto a las responsabilidades también hay otro tipo de responsabilidad en menor cuantía, pero hay una responsabilidad al fin. Esto fue lo que llevó a las condenas que tuvo Omar Chabán, que ya se encuentra fallecido. La banda, que también tuvo una pena, por más que dividió las aguas entre si correspondía o no la pena que tuvo el líder de la banda y después sus integrantes, y la responsabilidad que tuvo el Estado, que si bien es menor la responsabilidad esta de las que tuvieron los integrantes de la banda, eso no implica que no hayan tenido un tipo de responsabilidad. Por otra parte, una de las cuestiones que se habló, y yo creo que ahí nunca se va a terminar de saber si esto fue así o no, es si en los baños del boliche se encontraban menores de edad, se utilizaba de guardería. Si bien se discutió si esto fue así o si no, la realidad es que nunca lo vamos a saber. Sí se encontraron menores muertos, eso no lo podemos negar, y eso no significa que uno esté buscando la responsabilidad o la culpa en los fallecidos. Creo que cuando se investiga un delito, porque el delito puede ser por acción o por omisión, no necesariamente tiene que existir una acción. Cuando se investiga un delito, lo que se ve es el nexo de causalidad, y lo que se investiga es todo.
Entonces, todas las conductas en este caso fueron analizadas. Esto que estás viendo en pantalla es donde murieron más de 194 personas. Y acá fue donde salieron más de 2.800. Así eran los baños. Según se decía que había una guardería ahí, porque se encontraron muchos niños en Cromañón. Pero después se desmintió ese rumor y se dieron cuenta de que era falso. Lamentablemente en nuestro país aprendemos de las desgracias, pero no aprendemos justamente de la prevención. Si nosotros aplicáramos la prevención en los delitos como en la seguridad, seguramente puede ocurrir esta serie de casos, porque nadie está previsto a que no puedan llegar a ocurrir. Pero no que ocurra como lo que pasó en Cromañón, donde había una cadena de falta de control y de responsabilidad por parte del Estado. Vuelvo a repetir, no había control en lo que tiene que ver con las habilitaciones, no había control con la cantidad de gente que estaba destinado para concurrir a este tipo de recitales, no estaban los matafuegos habilitados y estaban vencidos, y el certificado de los bomberos no estaba actualizado. Entonces, todo esto lleva a que junto con la cadena de responsabilidades que generaron los particulares que concurrieron a ese recital, se desarrolló lamentablemente la tragedia de Cromañón. Otro tipo de responsabilidad son las responsabilidades de los particulares, como bien me vengo diciendo. En otro tipo de recitales, por ejemplo el de la 25, que también se utilizan las bengalas, murió uno de los jóvenes que había concurrido a ese lugar porque le atravesó una de las bengalas y murió. Entonces, no podemos mirar para otro lado o pensar que nada nos va a pasar. En Cromañón ya habían tenido otros focos de incendio. Y el mismo Marchand, que había presenciado ese día, estaba en el lugar. Dijo, por favor, dejen de prender bengalas porque nos vamos a prender todo fuego. Esa es una famosa frase que él dijo ese día y que quedó marcada. Pero la realidad es que puede llegar a ocurrir este tipo de cosas. Y en Cromañón ya hubo otros focos de incendio que fueron apagados, digámoslo de alguna manera, porque le tiraban cerveza. Una locura total. Entonces, yo creo que más allá, y vuelvo a repetir, de la responsabilidad que le cabe al Estado, como ciudadanos tenemos que ver nuestras responsabilidades. Y no podemos decir que no las conocemos o que desconocemos, porque la ley se presume conocida por todos. Sí hay una responsabilidad del dueño del lugar, que eso es indiscutible, porque la capacidad estaba superada en personas y eso generó el tema de las salidas de emergencia que estaban cerradas, generó todo el marco que después se fue generando, lamentablemente. Un tema del cual no se habló fueron de las autopsias. Hubo alrededor de 200 personas fallecidas, pero no se quiso analizar el tema de las autopsias. Yo creo que en otros países del mundo las autopsias son fundamentales también para ver de qué murió, si había consumido o no sustancias. Y eso lo vuelvo a repetir, no es ensuciar a las víctimas. En un marco de una investigación tiene que estudiarse absolutamente todos, hasta la misma persona fallecida. Hubo el caso de 3 o 4 autopsias que no fueron autorizadas por sus padres. El resto sí se les realizaron las pertinentes autopsias. Y quien quiso hablar de este tema fue el defensor de Aníbal Ibarra, cuando fueron citados, manifestando de que estaban todos drogados y alcoholizados y con efectos de narcóticos, cosa que no me parece tampoco oportuno, porque la realidad es que todo tiene un contexto y tendría que haber sido analizado desde otro lugar. Así que realmente yo creo que, lo vuelvo a repetir, hay responsabilidades del Estado y la responsabilidad de los particulares. Las bengalas todavía están encendidas. Nunca se van a apagar.
nuestras lágrimas y nuestro dolor. El recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero la desgracia que sucedió no es culpa del rock and roll. Son las víctimas inocentes de Cromañón. Son las víctimas inocentes